Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo capítulo de Sasuke DxD. Chicos, han pasado 2 semanas desde el último capítulo y pues ya que dije que iba a salir ayer, pero banda, he estado teniendo unos problemitos, ¿vale? Más que nada en el oído, y es que escucho un sonidito así raro, un pitido, y es horrible. O sea, me cuesta mantener la concentración y todo el pedo porque lo estoy escuchando. No sé qué es, porque ya fui tutor y pues me recomendaron que me estuviera tomando la presión y pues viendo qué rollo. Pero todavía pues no me han dicho qué es. Esperemos que sea por el estrés o la ansiedad, pero que no sea otra cosa mala. Porque realmente escuchar un sonidito, un pitido constantemente es algo que requiere fuerza de voluntad, la verdad. Me distraigo mucho y aparte afecta. Pero bueno, dejándole a ese tipo de temas, espero disfruten este capítulo. Lo he reescribí 2 veces y por eso tardé. Originalmente se tenía que haber subido hace una semana, pero lo reescribí, como yo dije, no me gustó. Y este es el resultado final. Así que chicos, este es el penúltimo capítulo que va a narrar Shinobi. El siguiente de Shinobi es el último. Y con ese último ya empezamos directamente el conflicto contra Hokage. Así que chicos, espero dejen sus comentarios, su like, su reseña. Y me digan qué les pareció este capítulo, que deja muchas cosas a la imaginación. Para que, bueno, la imaginación, si no lo entienden, son pendejos. Nada es cierto, no se crean. Pero bueno, simplemente quería comentar eso. Y pues vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y yo estoy tratando, pero bueno, comencemos ahora. Arco segundo. Pilares del futuro. Capítulo 23. Corrupción. 8 de julio del 2011. China, Hong Kong. A lo largo del mundo, existen muchas culturas diferentes. Algunas con creencias extrañas, otras con tradiciones pasadas. Y muchas otras bajo la protección de la Iglesia. Estas culturas se llaman a sí mismas comunidades santas, un lugar en donde múltiples especies convergen y viven en paz bajo la bandera de la Iglesia correspondiente que les está protegiendo. El Vaticano tenía varias a lo largo de Europa, en donde algunos demonios y ángeles caídos vivían en armonía con yokais y humanos que conocían sobre su existencia. Por lo que el hecho de que la Iglesia Ortodoxa tuviera una propia, a los pies de su sede principal, no fue una sorpresa para la exorcista que caminaba por las calles de dicha comunidad luciendo una mirada furiosa. Un rastro de energía saliendo de su cuerpo mientras era observada con preocupación, por todas las personas que la veían caminar por su hogar. Shinobi-san, contrólate por favor, tu energía está fluctuando en el ambiente y estás generando pavor en algunos individuos. Una mujer de hermosos ojos color esmeralda señaló con severidad, y fue solo en ese momento que Shinobia dejó de emitir aquella sensación opresiva. La mujer simplemente bajó su aura y respiró varias veces, mientras se calmaba, hasta que finalmente pudo responder a la declaración de su acompañante. Lo siento, pero estoy furiosa. No puedo creer aún que Cocabiel se nos haya estado escondiendo bajo la punta de nuestras narices y no nos hayamos dado cuenta. Ella respondió, su puño apretado con rabia mientras trataba de controlar sus emociones. Entiendo cómo te sientes. ¿Pero no crees que el vigía pudo haber estado mintiendo? Digo, estamos hablando de uno de los líderes de una de las iglesias más influyentes del mundo. Yo no creo que sea posible que alguien a cargo de liderar esa institución se haya aliado con un ser tan horrible como Cocabiel. Lilith declaró con una mirada abatida, mientras toda su concentración era enviada a su rostro, evitando que una sonrisa llena de diversión apareciera sobre sus labios, y fuera vista por la mirada preocupada y culpable que Shinobia le estaba dando. Ver aquella mirada en el rostro de la mujer, hizo que ella quisiera reírse a carcajadas. Sabía que era infantil que ella actuara de esa manera, pero simplemente no podía evitarlo. Su actuación tan perfecta, de lo que alguna vez fue la personalidad de Asia Argento, le había ganado mucha influencia y confianza en las mentes de todos en el Vaticano, y Zenobia no era la excepción. Solo tenía que fingir bondad e ingenuidad ante las personas, y las cosas irían como ella quería. Después de todo, aquellos que se tragaban su mentira solo la miraban como un ángel puro, una persona tan bondadosa e inocente que nunca se les pasaría por su cabeza que estaban siendo manipulados. Un hecho que ella conocía muy bien y que estaba usando para poner las piezas a su favor. El momento de la primera confrontación estaba llegando cada vez más rápido, y esta sería la primera batalla que ambos lados tendrían que librar. Y para que todo saliera como ella quería, este era el momento en que tenía que empujar. Y justo como lo había estado esperando, después de haber dicho aquellas palabras tan minuciosamente pensadas, Shinobia lo soltó. Lilith, el vigía no estaba mintiendo. Shinobia susurró un poco insegura, mientras trataba de formular su siguiente oración.
Sé que confías mucho en la humanidad, pero debes entender que los humanos son seres codiciosos. El ejemplo más claro fue lo que sucedió en el Vaticano meses atrás. Un ejemplo más reciente fue el incidente con el maestro del ministerio que se había aliado con Coca-Biel y puso a todos sus subordinados bajo su control. Estos casos son uno de muchos que existen en el mundo, y es por eso que no dudo que el líder de la Iglesia Ortodoxa también se haya aliado con Coca-Biel. Zenobia terminó de decir y Lilith estaba a punto de responder a sus declaraciones, pero se detuvo cuando Zenobia volvió a tomar la palabra. Además, si eso no fuera suficiente, también está esto. Sacando un pergamino de su bolsillo, Zenobia lo abrió para que Lilith pudiera ver su contenido, y cuando lo hizo, los ojos de la arcángel se abrieron con sorpresa. Esta es una imagen en tiempo real de lo que está sucediendo en los jardines de la sede de la iglesia. Como puedes ver, hay ángeles caídos charlando y comiendo tranquilamente. Esto no sería extraño considerando que en esta iglesia hay una comunidad santa, pero el problema viene que cuando el vigía me mostró el pergamino, Coca-Biel estaba en los jardines junto al líder de la iglesia charlando tranquilamente como si fueran grandes amigos. Ese simple hecho ya es motivo suficiente para enterrar al hombre vivo, considerando que está hablando con un criminal buscado por el Vaticano. Así que sí, lamento ser yo quien te tenga que decir eso. Pero ese hombre nos ha traicionado y lo único que le espera es la muerte. Vasco ya me ha dado permiso para acabar con su vida en cuanto lleguemos a la sede y confirmemos lo que ya sabemos. Zenobia terminó de decir, mientras guardaba el pergamino en sus bolsillos y seguía caminando, una mirada fría sobre sus ojos, significando que estaba preparada para derramar la sangre que tuviera que derribar. Todo sin notar el desliz de emoción que destelló en el rostro de la mujer, mientras las implicaciones detrás de esta nueva información se acentuaban en su mente. Una imagen en tiempo real, capaz de mostrar lo que estaba sucediendo en un punto en específico, no era algo para tomar a la ligera. Después de todo, nadie además de los ángeles debería ser capaz de lograr tal hazaña. Claro, existían seres como Odín e Indalf, que podían ver cosas en el mundo aun cuando estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Pero esas habilidades que ellos poseían, no se acercaban ni un poco a la autoridad del vigía que los de su raza podían despertar. La autoridad del vigía tenía la capacidad de ver a través de los mundos, y proyectar esta visión para que todos en un área determinada lo pudieran ver. Sin embargo, esta habilidad no era perfecta. Las personas que poseían un entendimiento de la técnica o fueran usuarias de ella, podrían notar fácilmente que alguien los estaba observando, por lo que el hecho de que Coca-Biel no se hubiera dado cuenta de que alguien lo había estado mirando con una técnica similar a la de los de su especie, era algo para estar preocupada. Y no era para menos. Después de todo, el problema no solo había sido ese, sino el hecho de que alguien hubiera logrado ligar esa capacidad a un objeto material, y que éste siguiera funcionando incluso sin estar el creador presente. Para cualquiera que no conociera los principios de cómo funcionaba la capacidad de ver en la lejanía, y proyectar esa visión en el espacio, la compararían con una simple cámara de video, como la que los humanos habían construido en estos días. Sin embargo, dicha idea no podía estar más alejada de la realidad. Mientras que una era una tecnología que podía ser construida con extrema facilidad si tenías los materiales y los conocimientos necesarios, la otra era una distorsión espacio-temporal, que permitía al usuario abrir una ventana espejo en el tejido del espacio, con el cual poder observar algo en la lejanía. Pocos podían jactarse de tener dicha habilidad, y mucho menos poder manejarla con eficiencia, y el hecho de que alguien desconocido pudiese haber logrado dominar la técnica hasta tal nivel, y haberla logrado ligar a objetos materiales, era algo que no debía dejarse pasar. Ella tenía que averiguar quién era esta persona, y para eso necesitaba recordar los seres capaces de usar un vestigio de lo que era la habilidad que su padre les había otorgado. Pensó en pocas personas debido a la complejidad de la técnica, y su lista únicamente le arrojó 4 nombres. El primero de ellos era Sasuke Uchiha. Un ser tan similar a su padre que fácilmente podría lograr usar la habilidad que su padre les había otorgado. Sin embargo, él no podría ser el vigía. Dudaba seriamente que el chico saliera de la ciudad, más aún ahora considerando que estaba pasando por una crisis de identidad, derivada de la caída del ángel que muy ociosamente luchaba por evitar. Francamente quisiera observar su proceso de transición, pero sus planes requerían que se quedara con Zenobia, por lo que dejó que esos pensamientos se esfumaran mientras pasaba a otro de sus nombres. Alastor Red. Mejor conocido por todo el mundo sobrenatural como el Gran Rojo, el ser más poderoso vivo actualmente. El dragón tenía el poder y el dominio para lograr replicar la autoridad del vigía, sin embargo, sus gustos estaban en otro lado y pasaba la mayor parte del tiempo recorriendo la brecha dimensional de un extremo a otro. No entendía por qué lo hacía, pero ella tenía la teoría de que el dragón estaba buscando algo.
¿El qué? Ciertamente ella no lo sabía, pero estaba segura de que algún día lo descubriría. Descartando el segundo nombre, los pensamientos de Lilith se dirigieron hacia otro dragón. Un ser que podría rivalizar con el Gran Rojo, pero que había estado sellado durante tantos años que era imposible que ella fuera la responsable de crear el pergamino que Zenobia tenía. Con ella fuera del camino, solo quedaba un nombre y cuando las implicaciones detrás de Opis Ouroboros llegaron a su mente, ella sonrió complacida. Opis era un ser brillante, mucho más que sus hermanos y contaba con el poder para replicar lo que su padre les había otorgado. Además, si eso no fuera suficiente, ella sabía que la mujer extrañaba a su padre. Su apego a él era infinitamente superior al de todos los demás, porque ella había sido la favorita de papá. Opis fue la tercera hija de su padre, sus primeras creaciones fueron los dioses dragón, y de entre los tres, Opis había sido quien recibió la mayor atención y cuidado por parte de Naruto. Todo esto había llevado a que cuando llegó el momento de la partida de su padre, Opis se había opuesto con férrea determinación, incluso llegando a enfrentarse al hombre para detenerlo en sus planes, lo que había terminado con la aplastante victoria de su padre y la posterior sellación de su hija en la brecha dimensional. Opis había estado sellada en ella por más de 1000 años, inducida en un estado de sueño que la mantenía dormida y cuando finalmente se despertó, hubo caos en las tres facciones. Fue en ese caos que ella misma había perdido la vida, a manos de la mujer al igual que muchos otros de sus hermanos que trataron de calmarla. Si no lo hubieran intentado el mundo se hubiera destruido, y el sacrificio que su padre había estado haciendo, no habría servido para nada. Sin embargo, aun cuando todos ellos trataron de detener su rabieta descontrolada, no fueron capaces de frenarla y si no hubiera sido por el Gran Rojo que había intervenido después de la aniquilación del 70% de la facción, los ángeles se hubieran extinto y el mundo se habría derrumbado, a los pies de la dragona del infinito. Pensar en esa posibilidad, hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Si eso hubiera llegado a pasar y su padre se hubiera enterado de que Opis lo había hecho, ella estaba segura de que Naruto la destruiría, y aunque no tenía sentimientos por la dragona. Un Naruto enojado, no era algo que a ella le hubiese gustado presenciar, si en dado caso ella hubiera logrado resurgir tal y como lo había hecho en este momento. Afortunadamente eso no había sucedido, ya que por lo que pudo leer en la biblioteca del primer cielo, Gran Rojo había luchado contra su hermana menor, y la había obligado a volver con él a la grieta dimensional, en donde aún ahora pasaba sus días bajo la atenta vigilancia del dios dragón más fuerte. O al menos eso era lo que todos creían hasta el día de hoy. Una verdad tan equivocada que ella misma habría seguido creyendo, si no se hubiera topado con este pequeño desliz. Fue una minúscula pista lo que la llevó a encontrar la verdad, pero ahora sabía que no era la única que estaba moviendo las piezas para lograr un objetivo. Opis había tenido una razón para darle esta información a Zenobia y si estaba en lo correcto, ella ahora se había convertido en una pieza de ajedrez de la dragona del infinito. Era irónico si lo pensaba detalladamente. Ella había creído que era la única que estaba jugando con las piezas en su mano, siendo Zenobia un peón para un fin, pero al final la única que estaba siendo sostenida como una pieza en un tablero era su ser. Aunque ahora que lo pensaba, si ella misma era un peón en la mano de la diosa dragón del infinito, ¿eso no significaría que Cocabiel también lo era? Abriendo sus ojos con incredulidad, Lilith sonrió con alegría, mientras todo finalmente encajaba en su cabeza. Ella no era un peón cualquiera, ella era la pieza del rey en el lado blanco y Opis era la jugadora que la estaba controlando. Sin embargo, no solo eso aplicaba para ella. Cocabiel era un peón en el lado negro y Opis también estaba moviendo las piezas en ese lado del tablero. Era una maquinación minuciosamente calculada y ciertamente la sorprendió más de lo que hubiera podido anticipar. Si ella creía que era la mente más brillante del mundo, ciertamente había estado equivocada. En los años que había estado reencarnando en los humanos, aquella niña mimada e inmadura, había crecido y se había fortalecido. Su mente había madurado hasta tal nivel que hizo que un sentimiento de respeto se plasmara en su pecho. No le molestaba que estuviera siendo usada para lograr un objetivo, mucho más si se trataba de su padre. Por lo que si para lograr lo que quería, tenía que ser una pieza más en la mano de Opis. Ciertamente ella no se quejaría y seguiría con lo que había estado haciendo hasta ahora. Opis podría estar manipulando todo de una manera sutil, pero sus acciones eran suyas y si estas acciones coincidían con lo que la mujer quería que hiciera, que así fuera. Poniendo la mejor cara triste que pudo reunir, Lilith se acercó hacia Zenobia y la tomó de la mano, provocando que la exorcista la volteara de ver con sorpresa inundando su rostro. No tienes que sentirte culpable, Zenobia, entiendo que algunas personas no pueden ser salvadas por lo que si debes acabar con la vida de ese tipo de personas, yo estoy de acuerdo. Lilith declaró con una sonrisa angelical, y el agarre de Zenobia se tensó.
Sus palabras habían golpeado en el clavo y ahora solo tenía que impulsarla un poco más. Los cielos están de tu lado, tus decisiones son el camino que Dios aprobaría. Ella terminó de decir y sintió una inmensa satisfacción en el fondo de su pecho, al sentir el poder de Zenobia avivarse con voluntad. Sus palabras habían tenido el resultado deseado, y ahora solamente tenía que observar y ver los acontecimientos que sus palabras estaban por iniciar. Me alegra ver que hayan esperado tal y como se los pedí. La voz de un hombre mayor resonó por la habitación y un hombre de cabellera gris entró por las puertas de la sala, luciendo las habituales túnicas blancas que los sacerdotes en las iglesias usaban. A mí me alegra que no te hayas escapado como la perra oportunista que eres. Zenobia respondió a la declaración del padre Lian, y este simplemente le sonrió de vuelta. Oh hija mía, veo que sigues molesta conmigo por nuestro primer encuentro, puedo entender por qué actúas tan a la defensiva conmigo, pero el pasado es pasado. El presente es lo único que nos concierne, así que dime Zenobia IV, porque tengo el honor de recibir a la exorcista más fuerte del Vaticano y una arcángel de alto rango en las puertas de mi iglesia, luciendo unas miradas amenazantes. Lian cuestionó con una mirada impasible, provocando que Zenobia golpeara la mesa que tenía frente a ella. Deja de hacerte el tonto, sabes muy bien por qué estamos aquí, así que ahorrémonos todas estas estupideces y dime por qué te has aliado con Cocabiel. Zenobia preguntó, su aura congelando la temperatura de la habitación, mientras el padre Lian jadeaba por tal poder. Zenobia-san. No tengo la menor idea de lo que estás. Lian no pudo seguir hablando, ya que una lanza de luz se clavó en su hombro derecho, provocando que Zenobia jadeara sorprendida, al no haber esperado que su acompañante hiciera algo como eso. Lilith-sama. Lian jadeó, sorprendido y aterrado mientras sentía el abrumador poder de la arcángel caer sobre su cuerpo. No menciones mi nombre con tanta familiaridad. Estoy cansada de escuchar más mentiras, puedo creer en la humanidad tanto como sea posible, pero escucharte negar tus afiliaciones con tanta facilidad, me repugna. No solo eres un mentiroso que falta el respeto a la casa de mi padre, sino que incluso niegas a tu mentor. Eres en sí mismo, la clase más vil de humano que puede haber, y por eso te ejecutaré. Creando una lanza de luz de color dorado, Lilith estaba por lanzarla hacia el hombre, pero fue detenida por la mano de la exorcista. Zenobia, ¿por qué me detienes? Este hombre está mintiendo, puedo sentirlo con cada frase que suelta. Tú misma lo dijiste, los humanos son codiciosos y aunque puedo estar en contra de la violencia a primera vista. Este hombre no merece misericordia y no estoy permitiendo que tus manos se manchen más. Volviéndose para mirar nuevamente al padre, Lilith estaba por lanzar su lanza de luz, pero fue detenida de nueva cuenta por el cuerpo de Zenobia que se interpuso en su camino. No podemos matarlo todavía, debemos obtener la información que estamos buscando, si lo matamos ahora, no sabremos dónde está Cocabiel. Además, no es necesario que tú hagas el trabajo sucio, mis manos ya están manchadas de sangre de todos modos, por lo que cualquier vida que se tenga que quitar, yo seré la encargada de hacer tal acción. Zenobia señaló con seriedad, y la expresión de Lilith se relajó, una mirada tranquila apareciendo en su rostro mientras retrocedía para volver a estar detrás de Zenobia. Había dejado que parte de sus emociones salieran a la luz, para poder medir la sed de sangre de la niña y hasta qué punto su odio la había consumido. Una prueba tan simple de la que había esperado resultados diferentes, pero con los cuales no estaba en contra. El odio de Zenobia aún no la había alcanzado, y eso era algo con lo que ella estaba contando. Estaré en silencio mientras tú sigues con esto. Me disculpo por haber actuado de esa manera. Lilith se disculpó, una mirada cálida en su rostro que provocó que los ojos de Zenobia ardieran con decisión. Caminando hacia donde el padre se encontraba arrodillado y con un hombro sangrando, Zenobia lo agarró por el cuello y lo estampó contra una pared. Lo levantó con una mano y lo miró directamente a los ojos antes de preguntar lo que había venido a buscar. ¿En dónde está Cocabiel? Ella había dicho con tanto poder detrás de sus palabras, que hizo que el hombre se estremeciera con miedo, al ver su muerte inminente llegar por las manos de esta mujer. Sin embargo, el hombre no respondió a la pregunta, y en su lugar simplemente se quedó callado, algo que hizo que Zenobia se enfureciera y estuviera a punto de empezar a torturarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer tal acción, una nueva voz se hizo presente en la habitación. Estoy aquí. Una voz burlona y divertida de un hombre desconocido, inundó la habitación, mientras por las puertas por las que había entrado el padre, la figura de un hombre vestido con un traje elegante emergía luciendo una sonrisa encantadora. Una presión de poder alrededor de su cuerpo, mientras caminaba hacia la exorcista, que había dejado caer al hombre de bruces al suelo. Lord Cocabiel, me disculpo por esta molestia.
No sé cómo descubrieron que usted se encontraba en este sitio. Pero le aseguro que me encargaré. El padre Lian se disculpó con culpa inundando su tono de voz, pero Cocabiel simplemente le tocó el hombro al mismo tiempo que sus ojos se encontraban. No tienes que sentirte responsable. Esto no es tu culpa, ni yo mismo hubiera esperado que ellas llegaran a mí tan pronto, así que por favor levántate y ponte a mi lado, eres mi fiel seguidor y no quiero verte en el suelo. Cocabiel dijo en un tono tranquilizador que hizo que el hombre soltara lágrimas por sus ojos, mientras se levantaba y se ponía al lado de su maestro. Bien, ahora que esto está fuera. ¿A ustedes dos les gustaría tener una pequeña charla conmigo? Cocabiel preguntó con tranquilidad, mientras giraba su mirada para encontrarse cara a cara, con los ojos de la exorcista que lo miraban con cautela. Al ver aquella mirada en el rostro de la mujer, un sentimiento de familiaridad nació en el fondo del cadre, pero lo ignoró por el momento para seguir con su diatriba. He escuchado mucho sobre usted, Zenobia IV, me encantaría hablar contigo personalmente, pero me temo que eso tendrá que esperar, después de todo, quisiera hablar primero con mi hermana a la que no he visto en tanto tiempo. Cocabiel señaló con una sonrisa, mientras miraba de reojo a la arcángel detrás de la peli azul. Eso no pasará. Zenobia dijo con seriedad, su poder aumentando rápidamente, mientras su mano ya sostenía la empuñadura de Durandal. No permitiría que Cocabiel se acercara a Lilith, por nada del mundo dejaría que un ser tan maligno y vil como ese hombre, estuviera cerca de su superior. Un ser tan puro e inocente que su sola presencia transmitía seguridad. Me parece bien. La voz angelical de Lilith entró en los oídos de la exorcista, y ésta se giró con una mirada incrédula hacia la mujer que ya se empezaba a dirigir hacia Cocabiel. Lilith, ¿qué estás? Zenobia no pudo continuar hablando, ya que Lilith simplemente le sonrió, y la miró con una mirada tranquilizadora que hizo que Zenobia se relajara. Estaré bien, quédate aquí. ¿De acuerdo? La mujer dijo con una voz suave, su poder mágico bañando sus palabras, lo que hizo que Zenobia obedeciera finalmente. Está bien, pero si necesitas ayuda, solo llámame, estaré contigo en un destello. Sonriendo ante la declaración de Zenobia, Lilith empezó a caminar hacia su hermano, y este simplemente le sonrió, antes de girarse hacia su subordinado y darle sus propias órdenes silenciosas. Volveremos después de que terminemos de hablar. Mientras nos esperas, el padre Lian responderá a todas tus dudas. Espero que con eso puedas estar tranquila. Terminando sus palabras, Cocabiel se giró y empezó a caminar hacia las puertas, por donde segundos después su figura se perdió al igual que la de Lilith, dejando al padre Lian y a Zenobia solos en la habitación. Esta última ya sentándose, aceptando que no había nada más que hacer, así que en su lugar aprovecharía lo que ese bastardo le había dado. Odiaba tener que obedecer la orden dada por Lilith, pero era algo que tenía que hacer. Lilith era su superior y si ella quería que algo se hiciera, ella obedecería. Porque los ángeles eran la representación de la justicia, Dios los había creado para ser perfectos y ayudar a quienes lo necesitaran. Por lo que si Lilith creía que esto era lo correcto en esta situación, ella lo haría y mientras lo hacía, se aseguraría de averiguar la mayor información que este hombre pudiera ofrecer. Y una vez Lilith y ese bastardo hubieran terminado de hablar, ella se encargaría de asesinar a este hombre que había traicionado a la iglesia y por consecuente a su Dios. Entonces, ¿de qué querías hablar, Cocabiel? Lilith cuestionó con una mirada tranquila, mientras observaba a su hermano menor servir 2 tazas de té. Oh bueno, nada en especial, simplemente tenía curiosidad por saber, ¿cómo es que renaciste y cuándo ocurrió? Él dijo con un tono suave, y Lilith simplemente le sonrió, mientras tomaba la taza de té ofrecida por su hermano menor. Regresé no hace algunos meses, la forma en la que ocurrió no creo que te la vaya a decir, considerando los planes maléficos en los que te encuentras actualmente. ¿Quién sabe qué harías con la información que te podría dar? La mujer se burló con picardía, y Cocabiel simplemente se encogió de hombros. Lo mismo podría decir de ti, querida hermana, ¿o acaso piensas que no noté lo que has estado haciendo desde que llegaste a mi base? Cocabiel señaló tranquilamente, mientras se llevaba la taza de té a su boca. Le dio un suave trago mientras observaba la mirada impasible en el rostro de su hermana. No tengo la menor idea de lo que estás hablando, aquí el único que está tratando de ensamblar la Excalibur eres tú. Yo simplemente estoy cumpliendo mi deber como guía y estoy ayudando a una joven promesa. Sorbiendo su taza de té, Lilith esperó a que Cocabiel refutara su argumento, sin embargo, lo único que recibió del hombre fue una pequeña risa llena de amargura. Allí está de nuevo, la misma personalidad de mierda que ese bastardo. Ustedes dos son iguales y es por eso que él te amaba tanto. Te quería lo suficiente para darte el don para no caer, y la capacidad para atenuar los sentidos de las personas con tu voz.
talentos únicos y peligrosos en las manos equivocadas, y tú, mi querida hermana, eres la peor clase de persona en quien pudieron caer. Tú simplemente eres igual de manipuladora que nuestro padre. Cocabiel declaró con asco inundando sus palabras, y fue solo allí que la atmósfera cambió por completo. La suave y amable Lilith se había ido y solo quedaban sus verdaderos colores. Tienes agallas, bastardo de mierda, para hablarme de esa manera. ¿Acaso ya no recuerdas cuando te hacía morder el polvo, cada vez que te metías conmigo o con nuestro padre? Cuestionando con una sonrisa arrogante, Lilith esperó que Cocabiel se enfureciera por el recuerdo tan humillante de todas las veces en que lo había hecho llorar como una simple perra. Sin embargo, eso no sucedió y en su lugar, Cocabiel simplemente se quedó allí mirándola con una sonrisa divertida. Sigues siendo la misma perra manipuladora que tanto le gustaba a papá. Lamentablemente para ti todos nosotros hemos crecido y tus comentarios estúpidos ya no me afectan. Cocabiel señaló divertido, y la expresión de Lilith se contorsionó en una mueca de disgusto. Si mis palabras ya no te afectan, ¿entonces quieres que te haga morder el polvo nuevamente para que recuerdes tu lugar? Lilith amenazó mientras dejaba salir su autoridad del gobernante sobre el cuerpo de su hermano. Ella esperaba que Cocabiel cayera al suelo inmóvil por culpa de su poder. Tal vez habría un poco de resistencia debido a que Cocabiel también era usuario de la autoridad del gobernante, pero ella intuía que eso no importaría, y al final caería rendido ante sus pies como siempre lo había hecho antes. Sin embargo, ajeno a todo lo que había pensado, su autoridad fue rechazada y ella se encontró siendo la que se empezó a arrodillar lentamente, todo ante la mirada sádica en el rostro de su hermano. ¿Pensaste que mis poderes y mi dominio sobre mis dones se habrían quedado estancados como el resto de mis hermanos? Si la respuesta es sí, eres una completa estúpida. Parece que el tiempo que estuviste como humana afectó tus instintos de batalla y un poco tu cerebro, ya que la Lilith de antaño nunca habría subestimado a su oponente. Verte así tan derrotada y a mi merced me provoca una profunda alegría, pero eso no es lo que quiero en este momento. Cancelando la autoridad del gobernante, Cocabiel se dio media vuelta, mientras su hermana se empezaba a levantar. La rabia inundando sus sentidos, mientras se preparaba para atacar. Será mejor que no pienses en hacerlo, si lo haces daré marcha atrás con mi plan y devolveré las Excalibur a los humanos. Cocabiel amenazó, y Lilith simplemente pudo apretar los puños con frustración mientras su energía se retraía a su cuerpo. Cocabiel estaba al tanto de sus intenciones, y no podía hacer nada para llevarle la contraria al hombre. Todo su plan dependía de que Cocabiel hiciera lo que tenía pensado, y si él llegaba a retractarse, todo lo que había planeado a futuro se derrumbaría sobre ella. Por lo que tuvo que retroceder y obedecer, aunque eso significara tragarse la humillación y la furia que había surgido por este breve encuentro. Bien, tu cerebro aún funciona, así que podemos continuar con esta charla. Volteándose nuevamente para mirar a la mujer, Cocabiel le dio una mirada disgustada, y preguntó lo que había estado guardando. Esa niña lo tiene, ¿verdad? Él preguntó simplemente y Lilith supo de inmediato a lo que el hombre se estaba refiriendo. Lo hace, pero aún no está lista. Necesita un poco más de tiempo y un pequeño empujón, si sabes a lo que me refiero. Lilith se burló con una sonrisa sádica en su rostro, y Cocabiel simplemente la ignoró mientras seguía hablando. Bien, eso significa que aún puedo tratar de hacerla entrar en razón y salvarla de tus planes. No te opondrás a eso, ¿verdad? Cocabiel cuestionó con una ceja levantada, mientras observaba el rostro de su hermana mayor. No me interesa lo que intentes con ella. Zenobia IV es un peón leal, y no importa que tanto le digas, ella nunca me traicionará y seguirá mis deseos hasta que su función esté completa. Lilith terminó de decir, y el ceño de Cocabiel se profundizó. Escucharla hablar de tal manera desinteresada de la vida de Zenobia IV, era algo que a él le disgustó más allá de cualquier otra cosa. Había tenido la esperanza de que sus pensamientos iniciales hubieran estado equivocados, pero Lilith era igual a su padre, y eso fue algo que le hizo reafirmar las acciones que estaba por tomar. Podría ser visto como el malo de esta historia, pero si eso se requería para salvar a la humanidad, que así fuera. ¿Por qué te uniste a Cocabiel? Zenobia cuestionó con una mirada aburrida, mientras lanzaba su siguiente pregunta al hombre sentado frente a ella. No había estado bromeando cuando dijo que le sacaría la mayor información que pudiera reunir, mientras Lilith y el bastardo de Cocabiel estaban hablando. Desde que se habían ido, Zenobia había estado interrogando al hombre, lanzando preguntas sencillas pero con gran valor informativo, y finalmente había preguntado la pregunta que más quería saber. No había logrado hacerle esta pregunta al líder del ministerio, por lo que ella le haría la pregunta a este hombre.
Ella quería escuchar los motivos por los que un hombre que había dedicado su vida a servir a la iglesia, cambiaría sus lealtades de una manera tan sencilla. ¿Estás segura de que quieres que responda esa pregunta? Digo, considerando lo devota que eres hacia la iglesia, si yo te dijera mis razones, podrías enloquecer. El padre Liam respondió con otra pregunta y los ojos de Zenobia giraron con fastidio. Responde la maldita pregunta. Cocabiel te dijo que respondieras a todo lo que quisiera, y ahora quiero saber las razones por las que traicionaste al Señor. Zenobia declaró con una mirada furiosa y el padre Liam simplemente suspiró derrotado. Como quieras. Luego no me intentes atacar por lo que estás a punto de escuchar. Levantándose de su asiento, Liam se giró para encontrarse frente a frente con un mural en donde la representación de toda la historia de la Biblia se encontraba plasmada. Desde que somos niños, siempre se nos ha enseñado que Dios es un ser misericordioso y que ama a todos sus hijos por igual. Una enseñanza que todos los hijos reciben, y que las iglesias fomentan y fortalecen en las cabezas de los pequeños, para llenar sus mentes con una fe y devoción ciega, hacia un ser que nunca van a poder conocer. Esto ellos no lo saben, y creen que con sus plegarias sus problemas se van a solucionar, y aunque en algunos casos esto sucede así, no es porque Dios los haya escuchado. Esto se logra debido al sistema que este ser creó antes de su partida. Un sistema diseñado para cumplir los deseos y plegarias de aquellos que tienen fe, pero que hoy en día ya no funciona como debería. Originalmente, el sistema se creó como una forma de brindar protección a los humanos, en dado caso de que Dios ya no estuviera entre nosotros. Una idea dada por el mismo creador, que funcionó a la perfección en las épocas pasadas, en donde la humanidad rebosaba con el favor de la Sacred Gear. Esto tal vez no lo sabes, pero hace 2 siglos, en 1811, fue el tiempo en que la humanidad fue temida por todas las facciones y panteones externos. ¿La razón detrás de esto? Sencilla. Los humanos tenían poder, fue el tiempo en que 8 de cada 10 personas tenían Sacred Gear. El sistema otorgaba a diestra y siniestra estos poderes a aquellos humanos que se encontraban en peligro, y como podrás intuir por las fechas que estamos manejando, era muy común en esos días, sufrir bajo el ataque de un ángel caído o demonio según sea el caso. Fue por esas circunstancias, así como muchas otras, que la iglesia y las comunidades de esos días, se empezaron a armar y a juntar con un solo objetivo: combatir a aquellos seres que los estaban reprimiendo. No sé muy bien la fecha, ya que solo sé esto por las memorias que Cocabiel me mostró, pero en un día en específico, los humanos lograron matar a un dios. Ya te puedes imaginar la repercusión que tuvo ese hecho. Los ángeles y demonios que disfrutaban de causar caos en aquellos seres, se ocultaron con miedo ante las criaturas que tanto disfrutaban torturar. Si aquellos humanos habían logrado matar a un dios, que era infinitamente superior a ellos, ¿qué posibilidad tenían ellos de sobrevivir si se metían con la humanidad? Ese fue el pensamiento colectivo que muchos en las facciones bíblicas compartieron, por lo que los líderes de esos días tomaron medidas y decretaron el Estatuto del Secreto. Este estatuto ordenaba a todos los seres sobrenaturales ocultarse y no revelar su identidad, ni mostrar al mundo que ellos existían. Algo que aún hoy en día se sigue teniendo como una ley no escrita, pero que todos siguen sin objetar. Claro, hay excepciones como lo son algunos demonios y ángeles caídos renegados, que vagan por el mundo causando caos, pero para eso están los exorcistas errantes y las diferentes instituciones con conocimiento del mundo sobrenatural, que se encargan de mantener todos los actos viles que estos seres cometen en silencio y alejados del ojo público. Un ejemplo claro de esto, somos nosotros mismos. Las iglesias contamos con cuerpos especializados en atender estos casos comunes, y en dado caso de necesitarse una purga o una cacería de algún idiota con aires de grandeza, nosotros nos damos en la tarea de eliminar el problema de raíz. Esto es algo que tú ya sabes, siendo una exorcista que fue criada por la iglesia, por lo que esto no te debería de sorprender. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué es que instituciones como nosotros existen, aún hoy en día, para lidiar con estos problemas, cuando ya te he dicho que en antaño los humanos se defendían por sí solos? Liam preguntó con una mirada tranquila, y Zenobia consideró su pregunta por unos momentos, antes de que decidiera responder. Porque los humanos de hoy en día, ya no tienen los medios necesarios para defenderse y ni siquiera conocen que toda su mitología es real. Además de eso, hay muy pocos casos en donde un humano despierta una Sacred Gear. Zenobia respondió lentamente, mientras trataba de negar lo que estaba pensando. Por tu mirada puedo ver que lo has entendido, pero aún te falta algo, así que déjame te ayudo un poco. ¿Por qué crees que los humanos ya no cuentan con los medios para defenderse? Y hoy en día es muy difícil que alguno de ellos despierte algún poder, aun cuando la amenaza de los seres sobrenaturales sigue estando presente pero en menor medida.
Dime Zenobia, ¿por qué crees que las Sacred Gears son tan raras en estos días, si se suponía que el sistema estaba diseñado para seguir protegiendo a los humanos incluso cuando Dios se hubiera ido? Lian cuestionó con una mirada seria sobre su rostro, y Zenobia golpeó su puño contra la mesa, mientras trataba de negar la conclusión a la que había llegado. No te creo. Ella gritó enfurecida, mientras trataba de ignorar lo que su mente le estaba diciendo. Es justo como lo piensas, niña. Dios jodió su sistema y le quitó la capacidad de armar a la humanidad hasta un nivel que fuera peligroso para sus demás hijos. Yo tampoco lo creí en un principio cuando Cocabiel me expuso esta verdad, pero después de analizar los hechos, me di cuenta de que todo era verdad. No sería la primera vez que Dios hiciera algo como eso y tendría sentido considerando la naturaleza del ser humano. Incluso sin armas divinas, han logrado crear cosas tan horribles como las bombas nucleares que igualan en poder destructivo a los propios dioses. Por lo que tiene sentido que Dios nos haya desarmado y nos pusiera a merced de sus hijos nuevamente. Matar a un dios fue el inicio que hubiera desencadenado una cacería masiva por parte de la humanidad, para ser los seres superiores que siempre han creído que son. Desarmarlos y dejarlos morir lentamente o por su propia mano, sería el destino más misericordioso que alguien como Dios nos podría dar. Sin embargo, Cocabiel no está de acuerdo con eso. Él quiere salvar a la humanidad. Me ha mostrado cómo planea hacerlo, y no solo salvará a los humanos sino también a todo el mundo sobrenatural. Puede que no entiendas mis palabras ahora, pero Cocabiel no es el enemigo al que tenemos que vencer. Dios lo es, y hasta que los humanos lo entiendan y las facciones lo vean, el mundo nunca estará a salvo y nunca podremos alcanzar la verdadera paz. Terminando sus palabras, Lian se levantó de su asiento y salió por las puertas de la habitación. Ya había respondido la pregunta de la niña y ahora ella tenía que encontrar su propio camino. La semilla de la duda ya había sido plantada en su alma. El resto dependía de ella. Su elección podría salvarle la vida o quitársela en el peor de los casos, pero eso a él no le importaba. Su vida existía para servir a Cocabiel y llevar al mundo a una nueva era de paz que las acciones de su maestro lograrían. Solo por eso vivía y ahora solo tenía que esperar. Necesitaba calmarse. No podía dejar que sus emociones la consumieran. Pero simplemente, no podía controlarse. Lo que el hombre le había dicho, había sido algo que no podía sacarse de la cabeza. No importaba que tanto tratara de pensar en otra cosa, sus palabras siempre volvían a ella, y ya no podía seguir fingiendo que eso no le afectaba. ¡Mierda! Zenobia gritó molesta, mientras golpeaba la pared con sus puños. No podía ser cierto, simplemente no podía creer que su Dios hubiera hecho lo que ese hombre había propuesto. Quería negarlo, quería simplemente ignorar todas las palabras que ese bastardo le había dicho. Pero simplemente no podía hacerlo. Ella sabía que el hombre no había mentido en nada de lo que dijo, Durandal se lo habría dicho si eso hubiera pasado. Además de eso, estaba el hecho de que sus palabras tenían todo el maldito sentido del mundo. Si ella creía lo que el hombre había dicho, todo encajaría en su lugar. Porque las Sacred Gears eran tan raras en estos días, cuando antes era muy común ser portador de una. El por qué la iglesia seguía criando niños para convertirlos en exorcistas. Y el último y el más importante, el por qué las iglesias permitían que los demonios tuvieran ciudades enteras para protegerlas de demonios renegados. No quería creer que Dios estaba en contra de la humanidad, pero los hechos estaban allí. Los humanos en la actualidad no podían defenderse de lo sobrenatural, por eso las iglesias conservaban su mentalidad militarista, con el único objetivo de crear protectores para la humanidad. Además de eso, también estaba el hecho de que a los demonios se les permitía obtener territorios a lo largo del mundo, incluso cuando una de las enseñanzas de la iglesia, era que estos seres eran peligrosos y debían ser exterminados si se llegaban a encontrar con uno, y fuera una amenaza para la sociedad. Nunca entendió por qué esto era así, y siempre se preguntaba el por qué se les permitía tener control sobre una ciudad, si las enseñanzas en la iglesia diferían con la realidad. Sin embargo, ahora que estaba analizando toda la situación con las palabras que Lian le había dicho, finalmente llegó a una conclusión. A los demonios se les permitía obtener estos territorios como una forma de brindar más protección a los indefensos humanos, que no podrían defenderse del mundo sobrenatural. La iglesia protegía grandes ciudades a lo largo de la tierra, pero ellos no podrían cuidar a toda la raza humana, mucho menos estar al pendiente de las ciudades más remotas en la tierra. Por lo que permitir que demonios de alto rango tomaran control de ciertas ciudades en donde no tenían la posibilidad de influir, fue una gran ayuda que la iglesia recibió.
No solamente las personas de esas ciudades estarían protegidas por los demonios que estuvieran a cargo de esa ciudad, sino que el costo de tal protección solo sería la pérdida de unos cuantos, que habrían sido reclutados para las noblezas de estos demonios. Lo vieras por donde quisieras, ese era un pequeño precio a pagar por la protección de miles de personas en una ciudad, por lo que tenía sentido que la Iglesia hubiera estado de acuerdo con este panorama. Después de todo, los únicos que protegían a la humanidad eran las iglesias y los propios demonios que tomaban territorios para tenerlos bajo su dominio. Los demonios podían ser enemigos, pero ambos tenían el objetivo de proteger a la humanidad de su propio mundo, algo que ni siquiera los ángeles hacían, ya que estos preferían quedarse en el cielo aislados de todo el mundo humano, y pocas veces se les veía bajando a la tierra. Las únicas veces que podías verlos interactuando con un humano, eran con altos cargos de la iglesia como si solo se tratase de un trabajo. Jamás habían mostrado interés en convivir con los humanos y esto solo hizo que Zenobia se diera cuenta de la verdad. Sin embargo, aunque supiera que las palabras que Lian había dicho eran verdad, ella no quería aceptar que el hombre tenía razón. Porque si lo hiciera, estaría admitiendo que toda la sangre que había derramado bajo la bandera de Dios, simplemente había sido en vano. Ya no habría una justificación ni un medio para sus acciones, y todo lo que habría hecho sería simplemente genocidio. Ya no sería una exorcista que luchaba contra la corrupción de este mundo, ella pasaría a ser una simple asesina, guiada por una voluntad falsa. Y eso era algo que ella no quería ser. Sin embargo, aunque quisiera que eso fuera una mentira, ella entendía en el fondo de su ser que eso era en lo que se había convertido. No era diferente a todos los bastardos que había matado. Lo único que la diferenciaba de ellos era que había sido estúpida. Ellos habían tenido todo el panorama desde el inicio, y sus acciones habían sido hechas basándose en lo que conocían que era verdad. Pero ella ni siquiera tenía eso. Ahora que conocía la verdad detrás de su Dios, ella ya no tenía nada. Fue allí cuando eso finalmente se acentuó sobre su mente que ella se hizo la primera pregunta. ¿Por qué ella debería seguir luchando? ¿Por qué debería seguir sacrificando sus años de juventud, en una cruzada perdida? Todas estas preguntas golpearon en el fondo de su pecho y por primera vez en su vida, Zenobia IV se debatió sobre su vida. Ella había sido criada como una arma a largo plazo. Sí, había sido cuidada con amor y con todos los cuidados que una niña pequeña debería tener. Pero al final, todo eso había sido dado a ella, para que se convirtiera en la espada de la iglesia que la defendería de sus enemigos en un futuro. Nunca se le permitiría conocer más allá de eso, y la prueba estaba en que si no fuera por esta misión y lo que habría aprendido, jamás se habría puesto a pensar sobre la vida que estaba llevando. Hasta ahora, nunca antes se había parado a pensar si esto que estaba haciendo era lo que en verdad quería, nunca había cuestionado su vida, ya que estaba feliz con saber que sus acciones salvarían a la humanidad tal y como Dios quería que los exorcistas hicieran. Sin embargo, ahora que la realidad se le había presentado, ella no sabía qué hacer. Había venido a este lugar con la misión de detener a Cocabiel. Un criminal buscado por múltiples crímenes a lo largo de los siglos. Pero ¿quién podría decir que esos cargos eran reales? Los humanos mentían y el antiguo papa había hecho cosas tan horribles, que podrían ser consideradas mayores a los crímenes que presuntamente Cocabiel había realizado. Ya no sabía si creer que el hombre en verdad había cometido tales hechos, fácilmente esos papeles pudieron ser falsificados por un bastardo celoso o alguna marioneta a la que Cocabiel le haya dado la espalda. Pensar en todas las posibilidades hizo que un leve dolor de cabeza la golpeara. Había tantas cosas que cruzaban por su mente en este momento, y todas tenían algo en común. Todas se dirigían hacia la verdad que se le había presentado. Este mundo estaba podrido y la luz que había tenido siempre en su alma, guiada por la esperanza de que los ángeles y Dios mismo la estaban guiando por el camino correcto, se estaba apagando cada vez más mientras sus pensamientos seguían girando. Ella ya no sabía qué creer. Sentía que no podía confiar en nadie. Y eso la hizo colapsar aún más. Si este mundo estaba tan podrido al igual que los humanos para que Dios decidiera abandonarlos, ¿qué sentido tenía que ella siguiera resistiendo? Solamente debería ignorar todo, y tal vez abandonar esta cruzada inútil en la que había estado marcada desde que nació. Sí. Eso podría funcionar. Podría largarse en este instante e irse a otro país y comenzar una nueva vida. Una vida alejada de todos estos problemas. Una vida en la que ella pudiera ser feliz. Tan pronto como esos pensamientos cruzaron su mente, todo el panorama de Zenobia cambió por completo, y ella ahora se encontró parada en un prado verde mirando unos familiares ojos azules que la miraban con tristeza. ¿Naruto? Ella murmuró confundida mientras miraba cómo su compañero se empezaba a acercar. ¿Qué estás? Ella no pudo continuar hablando, ya que Naruto la envolvió en un fuerte abrazo.
una mano apoyada sobre su cabeza mientras la presionaba contra su pecho. ¿Qué estás haciendo? Ella volvió a preguntar y esta vez, el rubio le respondió en un tono suave. Sé cómo te sientes, no trates de hacerte ver fuerte. Soy tu compañero, soy tu amigo y prometimos apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas, así que Zenobia, si quieres llorar puedes hacerlo. No te juzgaré y te apoyaré en la decisión que quieras tomar, así que suéltalo todo, muéstrame el dolor que estás sintiendo. Libera esa frustración que llevas dentro, y permítete mostrar las emociones que siempre has estado guardando. Llorar no es malo, sentirte perdida está bien. Eres humana y siempre habrá obstáculos en tu camino que te harán tropezar. Lo importante es la forma en que te vuelvas a levantar. Puedes pensar que no es así, pero eso es algo que yo te puedo asegurar. Después de todo, yo entiendo por lo que estás pasando. A lo largo de mi vida sufrí cosas similares a las tuyas, algunas peores que otras, pero nunca me permití derrumbarme, y la única vez que estuve por hacerlo fue tras la muerte de mi sensei. En ese entonces pensé que no valía la pena seguir luchando, y estuve tentado a abandonar mi hogar, por todos los sentimientos negativos que tuve en ese tiempo. Me debatí una y otra vez el por qué seguía allí, después de todas las cosas malas que había sufrido desde niño. En ese punto de mi vida, cuestioné todo lo que sabía y estuve a punto de rendirme. Pero afortunadamente para mí, tuve personas en ese momento que me ayudaron a levantarme nuevamente y por eso estoy aquí. Zenobia, tú me importas. Tú y yo estamos unidos hasta el final, así que déjame ser ese soporte con el que puedas volver a empezar. Ya te lo dije una vez y te lo volveré a decir. Estoy para ti. En cuerpo y mente. Así que no lo dudes y déjalo salir. Estoy aquí y no te dejaré sola. Abrazando con más fuerza el cuerpo de la exorcista, Naruto se permitió soltar un poco de sus emociones reprimidas. Sus palabras habían sido sinceras y esperaba que Zenobia pudiera sentir sus sentimientos detrás de su declaración. No puedo. Ella murmuró con la voz entrecortada mientras correspondía al abrazo de Naruto. Soy una asesina. No puedo llorar, no merezco tener tal oportunidad, merezco sepultarme en mi miseria. Ella declaró con tristeza al borde de las lágrimas, y fue en ese momento que algo dentro de Naruto se encendió. Un recuerdo de su infancia volviendo a su mente en una situación similar. Un momento que sepultó en lo más profundo de su ser y que estaría condenado si dejaba que su compañera intentara cometer lo mismo que él. No vuelvas a decir eso. Naruto susurró con voz firme y el cuerpo de Zenobia se tensó por reflejo, al ver un brillo que empezaba a emanar del cuerpo del rubio. Chakra puro y dorado surgiendo del fondo de su ser que empezó a envolverlos a ambos, mientras una sensación de tranquilidad se instauraba en su pecho, mientras Naruto seguía hablando. Escúchame bien porque no me repetiré, tú no eres una asesina, tú eres una persona con un corazón muy noble, y las acciones que has tomado hasta ahora no han sido erróneas. En este mundo tan podrido hay personas que no merecen una segunda oportunidad. En mi vida nunca lo entendí, pero después de ver la realidad que este mundo vive, finalmente me di cuenta de ese hecho y puedo decirte con total sinceridad que has hecho lo correcto. Así que no lo dudes, mi hermosa paladín, tú eres la mujer que impartirá justicia en este mundo, y yo seré tu espada. No hay necesidad que tus acciones cambien por lo que has descubierto, simplemente tendrás que modificar un poco tu camino. Pero el punto sigue siendo el mismo. Solo que ahora, eres libre de elegir lo que creas que es mejor. Ya no hay ataduras que te limiten, ya no hay más mentiras que te cieguen, ahora conoces la verdad más cruda de este mundo. Y puedes elegir tu camino a partir de aquí. Así que dime, Zenobia cuarta, ¿qué vas a elegir? Después de largos 20 minutos, desde que Lilith y Cocabiel salieron por las puertas de hierro de la habitación, estas se volvieron a abrir lentamente, mientras la pareja entraba en el lugar y se sentaba cada uno en un extremo de la mesa. Lilith a un lado de Zenobia y Cocabiel enfrente de ella. Ambos habían acordado que esta sería la mejor formación para que las cosas siguieran su curso. Pero ninguno había anticipado que tan pronto como ambos estuvieron sentados, Zenobia cuarta se levantaría de su asiento y sacaría su espada de su funda para posteriormente cortar la mesa que separaba a los dos hermanos. ¿Qué estás haciendo? Sorprendentemente, Lilith fue la primera en hablar. No le había gustado la actitud que su peón había mostrado, y tenía que saber qué era lo que ella pretendía al hacer tal acción. Quien hará las preguntas soy yo. Zenobia había respondido con frialdad, mientras un brillo dorado la envolvía y su balance breaker se activaba en su cuerpo. Ahora lucía más como un caballero y su traje de doncella de hierro estaba en su posición. Sin embargo, algo era diferente. Sus ojos habían cambiado y ahora tenían una cruz en su centro. Sumado a esto, el aura que rodeaba a la mujer era mucho más fuerte de lo que lo había sido las veces en que Lilith había visto su poder.
Se atrevería a decir que su poder estaba casi a la par con el suyo, pero eso no podía ser verdad. ¿O sí? Primera pregunta. Ella empezó a hablar con autoridad, y Lilith sintió como una energía la envolvía. La estaba obligando a agachar la cabeza, era una sensación opresiva y ella casi pensó que se trataba de la autoridad del gobernante. Sin embargo, antes de que pudiera sacar conclusiones preliminares, la voz de Zenobia la sacó de su mente. ¿Por qué los ángeles nunca han interactuado con la humanidad? Zenobia cuestionó con un tono serio, y Lilith se debatió sobre qué decir a partir de aquí. Esta situación era algo que nunca esperó que fuera a suceder. Cuales fueran las palabras que ese cura le había dicho a su peón, habían provocado un cambio en la mente de Zenobia, algo con lo que ella no estaba feliz. Antes de dejarla, su peón tenía fe ciega en su persona superior. Pero ahora, nada de eso se encontraba por ninguna parte. Ella la estaba enfrentando de frente y la miraba como un enemigo. Esos mismos ojos los había estado usando cuando se trataba de Cocabiel, pero ahora, estaban siendo dirigidos hacia su persona. Tenía que hacer algo. Debía detener esta situación antes de que las cosas se salieran de control. Su hermano Cocabiel aún tenía cosas que decirle a la mujer, y si ella no la ponía bajo su control, sus planes se irían al carajo. Zenobia, yo. Lilith trató de decir, pero la presión sobre su cuerpo se intensificó y ella se encontró incapaz de respirar. Responde la pregunta. Zenobia gritó molesta, y al siguiente momento, los ojos de Lilith se oscurecieron mientras empezaba a hablar de una manera robótica. Porque no nos interesaba acercarnos a los seres más conflictivos que hay en el mundo, mis hermanos ya hacen suficiente con cumplir el ciclo de la vida y cuidar sus pedidos. Simplemente no había más necesidad de intervenir directamente. Lilith terminó de decir y sus ojos volvieron a la normalidad, mientras una expresión de horror aparecía en su rostro. ¿Qué acabas de hacer? Ella preguntó confundida, y Zenobia simplemente la ignoró. Cocabiel, segunda pregunta. ¿Eres culpable de todos los crímenes de guerra que se te acusan a lo largo de los siglos? ¿Responderás a esta pregunta de manera pacífica o tendré que obligarte como hice con Lilith? Zenobia señaló con frialdad, y Cocabiel simplemente se encogió de hombros con una sonrisa divertida. Lo haré de la manera pacífica, esto es algo que facilita lo que tenía que hablar contigo. Él dijo, y Zenobia simplemente lo miró expectante mientras esperaba que respondiera su pregunta. Soy culpable de muchas de las cosas que la iglesia afirma sobre mí, pero todas las cosas que he hecho tienen un fin y estoy dispuesto a compartirlo contigo si me permites hablar. Cocabiel respondió con sinceridad, y Zenobia simplemente le sonrió. Gracias por responder con sinceridad, y respecto a la charla que me propones, estoy dispuesta a escuchar, pero después de que haga esta pregunta. Volteándose para ver a Lilith, Zenobia la miró directamente a los ojos y preguntó lo que más quería saber. ¿Qué son los humanos para los ángeles? Ella cuestionó directamente, y Lilith sintió un frío recorrer su columna vertebral. Zenobia estaba haciendo preguntas que amenazaban su confianza en los ángeles, si ella respondía mal, o mentía y ella se daba cuenta, las cosas se joderían con la mujer. Podía atacarla o intentar manipular su mente, pero sabía que mientras Zenobia tuviera en sus manos la mitad de la alma de su padre, cualquier intento de jugar con su mente sería en vano. Por lo que en su lugar decidió seguir con su juego e intentar que las cosas salieran como ella quería. Solamente tenía que responder con verdades a medias, y con suerte, esto no se jodería. Aclarándose la garganta, Lilith recuperó la compostura y miró con la mirada más triste que pudo reunir a los ojos de la mujer que la miraba con frialdad. Los humanos para los ángeles son los hijos débiles y problemáticos que nuestro padre creó. Son basura, son inútiles, son malicia pura. Pero aún así, muchos de nosotros los vemos como una fuente de esperanza. Hay bondad en algunos de ellos, y cuentan con el potencial para ser la guía de un futuro próspero. Pero simplemente aún no están listos para recibir nuestra guía. Las iglesias a lo largo del mundo, son nuestros intentos de acercarnos a ellos, y aún así, hay muchas personas a quienes no les importan. Hay humanos que rechazan nuestro acercamiento y es por eso que solo interactuamos con las casas encargadas de llevar nuestro mensaje. Esta es también otra respuesta a tu anterior pregunta. Nosotros no estamos presentes en el mundo humano como los demonios, por el peligro que eso representaría para ellos. Si los humanos se enteraran de que los ángeles existen, habría caos en el mundo, ya que rápidamente lo relacionarían con la Biblia y supondrían que si los ángeles existían todo lo demás también habría de hacerlo. Esta es una de muchas razones por las que no interactuamos con ellos directamente. Y preferimos quedarnos en el cielo esperando el momento oportuno para que algún día en el futuro, los humanos puedan acercarse al camino que Dios quiso para ellos. Lilith terminó de decir y la expresión en el rostro de Zenobia se relajó.
Parecía que sus palabras habían tenido el efecto deseado y ahora todo volvería a la normalidad. Al menos fue lo que pensó antes de escuchar las palabras que salieron de la boca de la mujer. Gracias por responder a mis preguntas, Lilith. Me aclaraste muchas cosas y es por eso que te agradezco tu tiempo y me disculpo por lo que estoy por hacer. Chasqueando sus dedos, una energía dorada apareció alrededor de la arcángel y la envolvió en una prisión de luz. Zenobia, ¿qué estás haciendo? Ella preguntó alarmada, no teniendo la menor idea de lo que su peón podría hacer. Te estoy protegiendo, eso es una barrera de 16 puntos. Te protegerá en dado caso de que estalle una batalla. Puede que haya decidido seguir mi propio camino alejado de todas las enseñanzas de la iglesia, pero no significa que no vaya a protegerte. Eras mi superior en esta misión, y por eso como mi última acción como exorcista del Vaticano. Te protegeré. Zenobia declaró con seriedad, y la prisión alrededor de la mujer se cubrió por otra barrera y esta se convirtió en un cubo negro. Bien, con eso fuera del camino. Ahora te escucharé. Zenobia se volteó para ver a Cocabiel que miraba toda la situación interesado. Sé que es descortés preguntar, pero ¿qué es todo esto? Cuando me fui con mi hermana, eras una fiel seguidora de ella y estabas dispuesto a cortarme la cabeza, por ser un sucio pagano como los llaman en el Vaticano, pero ahora, no solo acabas de faltarle el respeto a un ángel, sino que has dicho que renunciarías a las enseñanzas de la iglesia. Perdón por preguntar, pero no puedo entender qué es lo que estás haciendo justo ahora. Cocabiel señaló su punto, y la mujer simplemente le sonrió de vuelta. Solo sigo mi propio camino. Tu seguidor me dijo la verdad y estuve reflexionando sobre qué hacer a partir de aquí. Lo medité durante estos 20 minutos y finalmente llegué a una conclusión. No me importa si Dios está muerto. Tampoco me importa que Él odie a la humanidad. Lo único que me interesa es proteger a aquellos que lo necesitan y si para eso debo darle la espalda a todo lo que he conocido hasta ahora, que así sea. Zenobia terminó de decir, mientras una sonrisa aparecía en sus labios provocando que Cocabiel sonriera complacido. Maravilloso. Simplemente perfecto. Cuando te vi por primera vez supe de inmediato que eras similar a mí. Tienes la convicción para dejar atrás todo aquello que siempre has conocido. Tienes la fuerza para respaldar tus decisiones. Y sobre todo, tienes la voluntad de salvar a aquellas personas que lo necesitan sin importar el costo. Eres lo que yo esperaba de ti. Y me alegro no haberme equivocado. Estirando su mano hacia adelante, Cocabiel miró con calidez a la mujer enfrente de él. Únete a mi Zenobia cuarta. Juntos podemos cambiar este mundo, podemos hacer que todo sea mejor. Tú y yo somos similares y por eso sé que queremos lo mismo. Así que dime, ¿tomarás mi mano y construiremos un futuro en paz? Cocabiel preguntó en un tono esperanzado, provocando que Zenobia guardara silencio por unos momentos. No. Ella respondió con simpleza, y Cocabiel levantó una ceja en confusión. ¿Por qué? Él cuestionó genuinamente curioso, provocando que Zenobia se encogiera de hombros antes de responder a su pregunta. Porque no quiero unirme a nadie más. He decidido que seguiré mi propio camino y no pienso seguir la voluntad de otra persona. Por eso debo declinar. Además, estaría completamente loca si me uniera a un asesino como tú. Puedes decir que tus acciones son un medio para un fin, pero no cambia el hecho de que has asesinado a personas inocentes y manipulado a muchos otros, para lograr un objetivo personal. Por eso. Mi respuesta es no. Terminando sus palabras, Zenobia mantuvo sus ojos fijos en los del cadre esperando que éste dijera algo. Sabía que su respuesta podría provocar que él la atacara, pero estaba preparada para tal acción. Naruto estaba con ella. Le estaba dando su poder, y eso era suficiente para estar segura de que podría ganar. Entiendo tus palabras, pero ¿podrías reconsiderarlo? Sería una lástima tener que matarte cuando eres una persona que genuinamente se preocupa por los demás. Cocabiel cuestionó con tranquilidad, y Zenobia simplemente negó con su cabeza. No cambiaré de opinión, mi resolución está hecha y no hay nada que puedas hacer para cambiarla. Vine aquí bajo las órdenes de la iglesia para detenerte y ese será mi último trabajo. Cualquiera que sean tus razones para robar los fragmentos de Excalibur no me interesa. Lo único que sé con certeza, es que causarás un gran daño y miseria a muchas personas, y es por eso que voy a detenerte. Zenobia terminó de decir, mientras una aura dorada la empezaba a envolver, destellos de amarillo queriendo cambiar su armadura chisporrotearon en rápida sucesión, sin embargo, la acción no se pudo completar y en su lugar marcas amarillas recubrieron su armadura. Es una pena que esa sea tu decisión final, tenía esperanzas en que pudieras entender mis razones, pero veo que es una pérdida de tiempo tratar de razonar contigo. Así que simplemente haré lo que tengo que hacer. ¡Bum! Solo fue un segundo.
Un mísero segundo en que Cocabiel estuvo parado enfrente de ella, y lo siguiente que ella registró por su mente, fue el dolor súbito que emanaba de su cabeza, que era arrastrada por el suelo. Cocabiel se estaba moviendo a una gran velocidad, y tenía su cara firmemente agarrada con su palma abierta, y estaba creando fisuras con su cráneo. Si no fuera por la energía natural que cubría su cuerpo, esta acción le habría destrozado la cabeza. Sin embargo, aunque estuviera aguantando la barrida que Cocabiel le estaba haciendo, entendía que esto no podía continuar. Debía zafarse y defenderse. Sin embargo, cuando intentó liberarse del agarre de Cocabiel, este simplemente la levantó de su cabello y le dio un rodillazo en el estómago que hizo que una parte de su armadura se quebrara por el golpe. ¡Bastardo! Ella jadeó con dolor, antes de que Cocabiel le impactara un puñetazo en el rostro que le rompió la nariz y la mandara rodando lejos. ¡Ac! Zenobia se quejó, mientras se detenía en el aire y sentía toda la sangre saliendo de su nariz. El bastardo se la había roto en tan solo unos segundos y ella apenas había podido reaccionar. Durandal. Zenobia murmuró al aire, y su espada voló hacia su mano. Tal vez la había cogido desprevenida, pero ahora comenzaba la verdadera batalla. Preparándose para impulsarse en una carrera de velocidad, Zenobia se puso en posición de pelea con Durandal en sus manos. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algún movimiento, sus hombros fueron perforados por dos lanzas de luz que empezaron a emanar energía eléctrica, haciéndola jadear de dolor. ¡Mierda! Zenobia gritó enfurecida mientras veía a Cocabiel acercarse con una mirada inexpresiva. «Pagarás por esto, Goya». Zenobia intentó hablar, pero de un momento a otro todo el ambiente se puso frío, y sintió un gran peso sobre su cuerpo. No podía moverse, una sensación de entumecimiento recorrió todo su cuerpo y sintió como su mente flaqueaba. ¿Qué estaba sucediendo? Ella se preguntó, mientras veía a Cocabiel acercarse con una lanza en su mano. Tenía que moverse, sus sentidos le estaban gritando que se alejara del ángel caído, pero su cuerpo no estaba respondiendo. «Sabes, yo no quería que las cosas terminaran de esta manera, pero ya que no quieres cooperar conmigo, lo único que te espera es la muerte». Cocabiel dijo tan pronto como estuvo cerca del cuerpo inmóvil de la exorcista, y sin más palabras que decir, apuñaló el pecho de la exorcista con la lanza. Tan pronto como esto estuvo hecho, Zenobia simplemente miró al cadre con una mirada confundida. La lanza no le había hecho daño, había entrado en su carne pero no sentía ningún dolor. Quería preguntar por qué esto era así, pero Cocabiel se le adelantó y respondió su pregunta como si supiera lo que estaba pensando. Esta es la True Longinus, un amigo mío me la prestó por un tiempo. Esta lanza es la Longinus más poderosa. No por su poder sino por las habilidades que esta tiene. ¿Te preguntas, por qué no sientes ningún dolor? Y esto es porque no quiero causarte un daño físico. Lo que te haré será peor y este es tu castigo por no aceptar mi amabilidad. Cocabiel terminó de decir y antes de que Zenobia pudiera decir algo, el cadre susurró unas palabras que hicieron que Zenobia jadeara en anticipación. True, Sul, Kill. Él había dicho y al siguiente momento, Zenobia empezó a gritar en agonía. Algo en ella se estaba rompiendo lentamente. El dolor que estaba sintiendo no podía ser descrito y lo único que pudo hacer en ese momento, mientras la Longinus estaba alojada en su pecho, fue gritar con dolor mientras algo en ella se rompía. No podía moverse por la autoridad del gobernante de Cocabiel, y solo pudo quedarse quieta, mientras la lanza la destruía. Cocabiel había derrotado a Zenobia IV, y lo que le hizo fue algo de lo que nadie nunca antes se había recuperado. 25 de julio del 2011. Vaticano. Pip, 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 pip. El sonido de un soporte vital en constante funcionamiento, fue el único sonido que se podía escuchar en una habitación. En dicha sala habían dos personas, una mujer de hermoso cabello azul tendida en una cama con el soporte vital enlazado a su cuerpo, y la otra una mujer de hermoso cabello rubio, parada a un lado de la cama que mantenía con vida a la mujer frente a ella. Dichas mujeres no eran otras que Zenobia IV y Lilith que se encontraban actualmente en el Vaticano. Después de que Zenobia hubiera sido brutalmente derrotada, Lilith había sido liberada de su encierro y se había encontrado con la escena de su peón siendo apuñalada por la True Longinus. Naturalmente al ver dicha escena, ella no pudo estar más complacida, esto era el empujón que ella había insinuado y su hermano había hecho justo lo que ella quería. Está hecho, ahora ve y avísale a Vasco Estrada que iré por sus fragmentos de Excalibur tan pronto como me sea posible. Espero que me den una buena batalla. Su hermano le había dicho, antes de que decidiera volver a su base de operaciones sin mirar atrás, y ella naturalmente había hecho lo que se le había pedido.
Tomó el cuerpo de Zenobia entre sus manos y se teletransportó directamente al Vaticano, un privilegio del que ella gozaba, considerando que era la casa de su padre. Zenobia. Tan pronto como ella había aparecido en el lugar, había sido recibida con los gritos de Vasco alarmado al ver el estado de su aprendiz. Esto era algo natural, y para que las cosas siguieran el orden que ella quería, tenía que hacer un movimiento. Reuniendo los mayores sentimientos de tristeza que pudo reunir, ella empezó a llorar y contó todo lo que había sucedido en las últimas horas. A partir de allí las cosas fueron simples. Zenobia había sido transferida a una habitación privada del ala médica y se había quedado en ese lugar por los últimos días. Ella, como toda buena ángel benevolente y preocupada por su compañero en batalla, se había quedado a su lado con el único fin de orar e intentar ayudarla. O bueno, al menos esa era la versión que todos se habían tragado, ya que la verdadera razón por la que ella estaba a su lado, era averiguar los poderes que la niña había usado en su contra. No entendía cómo la mitad más débil de su padre había podido otorgarle un poder capaz de someter a los ángeles, y eso fue lo que estuvo tratando de averiguar. Sin embargo, dichos intentos fueron inútiles y no había podido conseguir ninguna información. Por lo que en su lugar decidió pasar su enfoque a otra parte y había decidido observar la transformación que el cuerpo de Zenobia estaba sufriendo. Sabía que la niña no tardaría en despertar y quería estar allí cuando eso finalmente sucediera. Sin embargo, todo parecía indicar que eso no podría suceder. Se había presentado un problema en el cielo que requería su atención. Miguel había despertado y estaba causando un alboroto por sus acciones y ella debía calmarlo, antes de que pudiera provocar algo que pusiera en riesgo su plan. Fue así como ella finalmente se despegó del lado de Zenobia, y se encontró dirigiéndose hacia la cámara del Papa en donde Vasco se encontraba rellenando algunos papeles. El hombre no había parado ni un poco desde que se enteró del inminente ataque de Cocabiel al Vaticano, y había estado reuniendo un ejército con el cual poder defender su hogar. Un intento inútil si se lo preguntabas a ella, pero nada que un ser inferior como un humano pudiera notar. Tengo algo que decir, padre Vasco. Ella había dicho con tranquilidad, y la mirada de Vasco se encontró siendo dirigida hacia ella. ¿Qué necesitas, Arcángel Lilith? El hombre había dicho y ella simplemente lo miró con una mirada apenada. Me siento culpable por lo que voy a decir, pero me temo que tengo que volver al cielo, ha surgido algo con uno de mis hermanos y necesito volver y solucionar el problema. Ella dijo con sinceridad y Vasco simplemente le sonrió en acuerdo. Entiendo, puedes irte si así lo deseas. Tú ya has hecho suficiente trayendo a Zenobia a casa y advirtiéndonos sobre las siguientes acciones de Cocabiel. Sería una estupidez pedirte que te quedaras cuando ya has hecho tanto por nosotros, por lo que es mejor que te retires a solucionar tu problema. Después de todo, ahora es nuestro turno de defender nuestro hogar y nuestro futuro. Nosotros debemos valernos por nosotros mismos, así que no te preocupes. Vuelve al cielo y arregla las cosas que estén sucediendo, nosotros detendremos a Cocabiel. Vasco dijo con convicción, ganándose una mirada triste por parte de Lilith. Admiro tu valor, pero no estás solo. Traeré ayuda para detener a mi hermano, lo prometo. Ella dijo con seguridad, ganándose una mirada agradecida del humano más fuerte. Gracias. Estaremos esperando tu ayuda, e incluso aunque no llegue a tiempo, estoy agradecido que los ángeles siempre estén dispuestos a ayudar. Dándose media vuelta, Vasco empezó a salir de la habitación. ¿A dónde vas? Lilith preguntó directamente antes de que el hombre saliera de la habitación, y este simplemente la volteó a ver con una sonrisa. Si vamos a enfrentar a Cocabiel, el Vaticano necesitará toda la ayuda que sea posible. Es por eso que necesito hablar con alguien. Terminando sus palabras, Vasco finalmente salió de la habitación y se perdió entre el pasillo, dejando sola a la Arcángel Lilith, que sonrió divertida. Las cosas estaban saliendo tal y como ella había anticipado, y eso era algo que ella disfrutaba de ver. Todo el juego finalmente había llegado al preludio del final, y si todo salía como ella quería, su padre Naruto finalmente volvería. Celdas del Vaticano. Tenemos que hablar. Esa fue la primera palabra que Vasco Estrada pronunció a la mujer delante de él. ¿Qué necesitas, Vasco? La mujer había dicho en un tono simple, y la respuesta que Vasco le dio hizo que su ceja se alzara con confusión. Sal de allí, primero tenemos que ponernos al día. Él había dicho mientras abría la puerta de la celda. ¿Qué estás tramando, Vasco? ¿Acaso este es un nuevo truco tuyo para que hable con Zenobia? Ella había dicho, y Vasco simplemente se encogió de hombros antes de responder a su declaración. Te había dicho que te dejaría tomar una decisión y no te apresuraría, pero las cosas han cambiado. Suspirando con cansancio, Vasco se preparó para soltar lo que había venido a decir.
Una batalla es inminente contra Cocabiel, me temo que el Vaticano será destruido si no contamos con la ayuda necesaria. Es por eso que vine aquí. Necesitamos tu ayuda, Griselda. Eres la única persona que sé que podrá ayudarme a mantener a raya a Cocabiel. Solo, tal vez pueda frenar a Cocabiel, pero junto a ti podría incluso matarlo. Él viene por los últimos 2 fragmentos de Excalibur que nuestra iglesia posee. Si queremos salvar al mundo de sus planes, es imperativo que nosotros lo detengamos aquí antes de que pueda reformar la Excalibur. Vasco terminó de decir, y su expresión se volvió fría mientras miraba el rostro de Griselda, que no mostró ninguna emoción. No te ayudaré. Tienes a Zenobia de tu lado, con ella es más que suficiente para que puedas matar a Cocabiel. Así que... Griselda no pudo seguir hablando, porque Vasco la interrumpió con unas palabras que ella no esperaba escuchar. Cocabiel dejó en coma a Zenobia, es muy poco probable que ella vuelva a despertar. Él había dicho, y notó como el cuerpo de Griselda se estremeció. Te ayudaré. Ella dijo en un tono frío, y Vasco supo que había tomado la decisión correcta. Él sabía que Griselda amaba a Zenobia. Podría estar fingiendo indiferencia hacia ella, pero aún se preocupaba por la mujer. Por lo que el saber que su pequeña hija había sido herida hasta tal punto, fue algo que Griselda no dejaría pasar. ¿Dónde está Durio? Ella cuestionó mientras se levantaba de su cama y empezaba a recogerse su cabello. Está en la sede de la Iglesia Ortodoxa. Se encuentra allí bajo órdenes mías para defender ese lugar y en el peor de los casos, escapar con el último fragmento de Excalibur si nosotros perdemos. Vasco respondió con tranquilidad y Griselda simplemente pudo suspirar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Cocabiel llegue aquí? Ella preguntó en un tono firme y Vasco respondió de la misma manera. Un día en el mejor de los casos. Nuestra red de información nos dicen que ha llegado a Roma hace algunas horas, y dada su personalidad dudo mucho que venga a atacarnos directamente después de su llegada. Vasco señaló y Griselda estuvo de acuerdo con su pensamiento. Tenían un día para prepararse para la batalla, una batalla que fácilmente podría decidir el destino del mundo y ambos lo sabían muy bien. Si perdían esto, no habría nada que ellos pudieran hacer. Por lo que debían asegurarse de estar listos cuando su hogar fuera atacado. Un día era el tiempo que ellos tenían para prepararse, y no lo desperdiciarían. Despertarse con un terrible dolor de la cabeza, no fue lo que ella había estado esperando después de su muerte. Sentir un profundo dolor en su pecho tampoco fue una sensación bienvenida debido a que apenas podía mover su cuerpo por el inmenso dolor que la estaba envolviendo. ¿Dolor? ¿Sentir su cuerpo? Esas eran palabras que no debían de estarse registrando en su mente si había perecido en batalla. Su alma debería estar en el cielo o en el infierno preparándose para reencarnar. Pero eso no era así. Aquí estaba ella, sintiéndose como la mierda en un lugar que no podía reconocer. Has despertado. La voz cansada y tranquila de un hombre resonó por su mente y por primera vez desde que se había despertado, ella estuvo segura de algo. La voz era de Naruto, lo que significaba que ella aún estaba viva, porque si no lo estuviera no podría escuchar su voz. Levantándose con la mayor fuerza que pudo reunir, Zenobia se empezó a recomponer en su postura mientras trataba de ponerse de pie. Estaba siendo más difícil de lo que había anticipado y estuvo a punto de caer si no hubiera sido por las manos de Naruto que la sostuvieron por su calera. Debes tener más cuidado, tu cuerpo aún está recuperándose y adaptándose a mi alma. Así que trata de llevarlo con calma. Naruto había dicho y la mujer se encontró levantando una ceja en confusión. ¿Tu alma? Ella preguntó mientras se giraba lentamente para ver directamente a los ojos del Oji Azul. ¿A qué te estás refiriendo y en dónde estamos ahora? Este no es mi espacio mental. Ella señaló, y Naruto simplemente le pudo sonreír. Primero sentémonos, ¿quieres? Bajando su mano derecha a las piernas de Zenobia, Naruto la cargó al estilo nupcial y se dejó caer en el suelo con delicadeza, para posteriormente sentar a Zenobia sobre sus piernas, algo que hizo que ésta se sonrojara por tal acción. ¿Qué está sucediendo? Ella volvió a preguntar mientras intentaba desviar su vergüenza hacia el fondo de su mente. Muchas cosas en realidad, pero creo que deberíamos empezar por esto. Señalando todo a su alrededor, Naruto hizo una pausa mientras trataba de explicar qué era este sitio. Verás, este lugar no es tu espacio mental como podrías pensar en primera instancia, de hecho es algo mucho más profundo y está relacionado directamente con tu alma. Naruto respondió, y Zenobia no pudo guardar silencio más tiempo. ¿Mi alma? Ella quiso preguntar, pero Naruto la detuvo. Responderé tus preguntas al final, así que solo escucha. Poniendo la expresión más seria que pudo reunir, Naruto se preparó para soltar la bomba que había estado conteniendo.
Zenobia, Kokabiel no solo te derrotó, él destruyó tu alma casi por completo, en términos simples, él te eliminó de raíz. Una herida de tal tipo debería ser imposible de curar y es por eso que estamos aquí. Naruto terminó de decir y tan pronto como lo hizo, sintió como el cuerpo de Zenobia se estremecía por sus palabras. ¿Entonces estoy muerta? Ella cuestionó con un leve toque de tristeza y Naruto simplemente negó con su cabeza. Deberías estarlo, pero logré proteger la mitad de tu alma, aunque no puedo decir lo mismo de la otra. Él dijo con sinceridad y la realidad la golpeó. Entonces si no estoy muerta al 100% dado que protegiste la mitad de mi alma, ¿eso significaría que estoy en una especie de coma? Señalando su punto, la peli azul esperó la respuesta de su compañero. Sabía que Naruto no le mentiría por lo que estaba ansiosa por saber el estado de su situación. Es justo como dices mi pequeña paladín, has estado en coma por los últimos 17 días. Como ya imaginarás no te hubieras podido volver a despertar solamente teniendo un pedazo de alma, por lo que tuve que hacer algo que tal vez no te parezca apropiado. Naruto terminó, mientras esperaba que sus palabras se acentuaran en la mente de la exorcista. Sabía que podría reaccionar mal cuando le dijera lo que había hecho, pero no tenía otra opción. No podía mentirle aunque quisiera, ahora ambos estaban unidos y ella sabría cuando estuviera ocultando algo, por lo que lo mejor era terminar de una vez por todas y evitar cualquier conflicto. Con suerte, las cosas irían bien. ¿Qué fue lo que hiciste? Ella finalmente preguntó en un tono suave y Naruto simplemente pudo suspirar antes de responder a su pregunta. Fusioné mi alma con la tuya, ahora somos una misma entidad. Él dijo y los ojos de Zenobia se abrieron con incredulidad. ¿Qué hiciste qué? Ella gritó alarmada y Naruto rápidamente trató de relajar la situación. Sé muy bien que mis acciones fueron tomadas únicamente por mí mismo, pero tienes que entender que era la única forma en que podrías sobrevivir. Así que no te enojes tanto, aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado. Naruto dijo con una mirada abatida, antes de que ésta desapareciera casi de inmediato cuando Zenobia hizo algo que el rubio no había estado esperando. Ella lo abrazó con fuerza y su rostro se enterró en su pecho mientras empezaba a hablar. Tonto, ¿cómo pudiste hacer algo tan irresponsable? ¿Qué pasaría si te lastimas? Peor aún, ¿qué hubiera pasado si tú también hubieras muerto conmigo? Zenobia regañó con molestia mientras abrazaba con más fuerza a su amigo. Él había salvado su vida y en el proceso había hecho algo estúpido que fácilmente le pudo haber costado su existencia. Ella conocía los principios de la sincronización de almas, era algo que se hacía en la antigüedad con ciertas razas de yokai, el proceso en sí mismo era arriesgado, y eso que solo era la creación de un vínculo entre ambas almas. Por lo que la fusión de dos almas diferentes debía ser inmensamente arriesgado y algo que fácilmente hubiera destruido a su amigo. ¿No estás enojada? Naruto cuestionó con una mirada llena de confusión. Él había estado esperando que ella se molestara por haber tomado una decisión sin consultarla. Sin embargo, eso no había sucedido y en su lugar, ahora estaba envuelto en un abrazo que fácilmente podía sentir que estaba lleno de preocupación hacia él. ¿Molesta? ¿Cómo podría molestarme contigo por algo como eso? Naruto, tú me salvaste la vida poniendo en riesgo tu existencia. Yo nunca me podría molestar por algo como eso. Además, somos compañeros, estaremos juntos hasta el fin de mis días. Por lo que el que hayas hecho algo tan peligroso para salvar mi vida es algo que nunca me podría molestar. Además, gracias a eso, ahora tú y yo estamos más cerca, somos uno en sí mismo y contigo a mi lado sé que siempre tendré a alguien en quien confiar. Ella dijo con una sonrisa sincera y el corazón de Naruto se aceleró. Siempre había pensado que Zenobia era hermosa, y ahora que lo estaba mirando con una sonrisa tan sincera, esos pensamientos no hicieron nada más que aumentar, mientras se encontraba cautivado por aquellos ojos color café. Muchas gracias por salvarme, pero también me debo disculpar por haber perdido contra Kokabiel. Incluso cuando me diste tu poder no pude defenderme y terminaste salvándome trasero. Perdón por eso. Zenobia dijo repentinamente y Naruto sintió todos los sentimientos de culpa que estaban despertando en el corazón de la morena. Ahora que estaban unidos, sus sentimientos eran compartidos, algo de lo que ella aún no se había dado cuenta. No queriendo que su compañera tuviera tales pensamientos, él decidió tomar la palabra antes de que las cosas se pusieran peor. Zenobia, no tienes que sentirte culpable, Kokabiel fue más fuerte de lo que habíamos anticipado. No había nada que pudieras hacer con el genjutsu al que te di acceso, mucho menos con el 50% de energía natural que estabas manejando en ese momento, por lo que no tienes nada que lamentar. Además, eso solo fue la primera ronda. En la siguiente oportunidad que tengamos lo acabaremos. Después de todo, ahora tú y yo somos uno y por ende, podrás usar todos mis poderes una vez que los domines.
Te aseguro que con ellos y tus capacidades mágicas y físicas, los dos estaremos a la altura de ese cuervo, así que no te deprimas y sonríe más, que me encanta cuando lo haces. Naruto dijo con una sonrisa y el rostro de Shinobi se volvió a enrojecer. Sin embargo, ese sentimiento fue enviado al fondo de su ser cuando sintió que algo la estaba jalando lejos de ese lugar. ¿Qué está pasando? Ella preguntó al aire y rápidamente obtuvo la respuesta que estaba buscando. Estás despertando, ahora que tu alma está completa, tu cuerpo finalmente puede despertar. Así que ahora tómate las cosas con calma. Necesitas tiempo para adaptarte a los cambios en ti, por lo que no hagas nada exigente. Naruto dijo con seriedad y Shinobi simplemente pudo asentir en acuerdo. Si su compañero decía algo ella obedecería. Naruto era alguien especial para ella. No solo era su espada. Él era su amigo. Él era su compañero. Y la persona en quien más confiaba. Habían estado juntos por unos cuantos meses, y en ese tiempo ella se había dado cuenta de que sin él, su vida no estaría completa. Y ahora eso era sentido literal. Ambos estaban unidos por algo más que simples lazos de amistad. Eran un mismo ser y eso fue algo que ella pudo atesorar. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, Shinobi Cuarta supo que las cosas estaban mal. No era la soledad que adornaba su habitación, tampoco el olor a fuego que podía oler en el ambiente. Sino más bien, las muchas presencias que se estaban apagando encima de ella. Esto no podía ser bueno. Ella se dijo mientras se levantaba de la cama en la que había estado acostada. ¿Estás sintiendo esto? Shinobi dijo al aire y la voz de Naruto apareció en su mente. Lo estoy, tus sentidos se han maximizado debido a nuestra unión. Es claro que te has despertado en medio de un conflicto. Por lo que el tomarte las cosas con calma ya no es una opción. Naruto dijo en un tono serio y Shinobi simplemente pudo suspirar con cansancio. Lo sé, pero no tengo otra alternativa, tengo que salvar a esas personas que me necesitan, ese es mi camino y no retrocederé ante mi palabra. Ella dijo. Y Naruto simplemente pudo reír levemente en su mente. En momentos como estos Shinobi le recordaba tanto a sí mismo que no pudo evitar ponerse feliz. Entonces si vamos a luchar tan pronto como te has despertado, necesitarás esto. Enviando un comulgo de recuerdos en rápida sucesión a la mente de Shinobi, esta se encontró abriendo los ojos con asombro ante la nueva información ante ella. ¿Puedo hacer todo esto? Ella cuestionó y Naruto simplemente confirmó sus palabras. Te he dado técnicas que puedes usar ahora, la cuestión es cómo las adaptarás a tu estilo. Él dijo y Shinobi simplemente sonrió. Se me ocurren varias pero por ahora, salgamos de aquí. Con un movimiento de mano, se arrancó de los brazos los cables que la conectaban al soporte vital y empezó a caminar hacia la salida. Caminó lentamente los primeros pasos, pero mientras más lento iba ella, las flamas de vida que podía sentir sobre ella, se apagaban cada vez más rápido. Debía apresurarse. Y para eso usaría las técnicas que Naruto le había dado. Ella se dijo en anticipación, mientras chakra dorado la empezaba a envolver al mismo tiempo que sus facciones faciales empezaban a cambiar. Rápido. Apresurando su paso nuevamente, Shinobi se encontró rápidamente en el primer piso del Vaticano. Ella esperaba guardias, pero no se sorprendió cuando encontró la sala vacía. Después de todo ella lo podía sentir. Todos estaban afuera y estaban luchando. ¿Contra qué? Ella no lo sabía con certeza, pero podía darse una idea por el enorme poder que podía sentir. ¿Estás listo? Ella cuestionó al aire y Naruto gritó emocionado. Lo estoy. Adelante Shinobi, esta vez las cosas serán diferentes. Muéstrales el poder de un ninja y una exorcista. Sonriendo ante la respuesta de su compañero, Shinobi se preparó para entrar en este estado por primera vez. Sería su primer intento, pero estaba segura de que ella lo lograría. Balance Breaker, modo 6 caminos. Ella rugió al aire, y de inmediato se envolvió en un remolino de chakra dorado, y cuando este se disipó, la apariencia de Shinobi ya no era la misma. Su cabello había cambiado, ahora era de un hermoso color rubio que caía por sus hombros y espalda, terminando con unos destellos azules en las puntas. El iris de sus ojos también habían sido reemplazados, por una cruz negra que brillaba y la hacía detonar con poder y autoridad. Además de eso, su vestimenta ya no era la misma que había estado usando desde su despertar. Ya no lucía su habitual traje de cuero negro que tanto le caracterizaba como una exorcista. En su lugar, ahora portaba un traje azul con bordes dorados, que se ajustaban de manera perfecta por toda su anatomía, comenzando por la curva de su cuello donde su traje se ajustaba, dejando un espacio para lucir el escote en su pecho, mientras al mismo tiempo se ajustaba perfectamente a su cintura para finalmente caer suelta en una especie de falda.
Además de eso, ella portaba parte de una armadura de plata las cuales le protegían los brazos y las piernas, proporcionando un toque letal en sus movimientos, todo esto siendo complementado por una capa roja que la hacía destacar. Nota: la vestimenta que está usando es la de Arturia Lancer de Fate. Rasen Shuriken modo espada. Ella susurró mientras se inclinaba en preparación para una carrera de velocidad y sus ojos brillaron en anticipación. Su enemigo estaba a la vista y esta vez no fallaría. Agarró con más firmeza la espada de chakra giratorio que había formado y se preparó para dar el golpe final. Con esto rectificaría su error. Rasen / versión Sage. Ella pensó mientras sentía toda la energía siendo dirigida a sus pies, y al siguiente momento seguido de un boom sónico, ella se encontró con su espada firmemente clavada en el pecho de Cocabiel que la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Él dijo mientras la sangre se escapaba de sus labios. Te la estoy devolviendo, esto es por destruir mi alma. Respondiendo con frialdad a la pregunta lanzada hacia ella, Zenobia mandó más fuerza a su espada y justo cuando estaba a punto de cortar al hombre por la mitad, este se desvaneció en partículas moradas haciéndola fruncir el ceño ya sabiendo lo que eso significaba. El bastardo se había escapado usando magia de reemplazo temporal. Lo que significaba que ella había fallado de nuevo. Mierda. Ella se lamentó, mientras volvía su mirada hacia un costado en donde el cuerpo ensangrentado de Vasco Estrada se encontraba tirado. ¿Podemos salvarlo? Ella preguntó al aire y su pregunta se encontró con la respuesta de su amigo. No había podido ayudar a su maestro a luchar contra Cocabiel, pero al menos había llegado a tiempo antes de que lo mataran, y esperaba que eso fuera suficiente para aliviar la culpa que estaba surgiendo desde el fondo de su ser, al ver el panorama a su alrededor. ¿Podemos? Pon tus manos en su pecho y yo me encargo del resto. Naruto señaló, y Zenobia simplemente obedeció agradecida de que Naruto pudiera salvar a su maestro. Agachándose para estar a la altura de su maestro, ella colocó sus manos en él y de inmediato una energía de color verde lo empezó a envolver, mientras el color lentamente regresaba a su cuerpo. El hombre no moriría, pero sería difícil que se pudiera recuperar al completo. No sabía cuánto tiempo había estado luchando contra Cocabiel. Pero si las heridas en su cuerpo y en el de Cocabiel eran un indicativo de sus acciones, ella fácilmente podía intuir que el hombre lo había mantenido a raya durante al menos una hora, y en ese tiempo ambos habían estado parejos, porque Cocabiel no estaba mucho mejor que Vasco cuando ella lo atravesó. A Vasco le faltaba una pierna y un brazo, y a Cocabiel le faltaba un ojo y su cuerpo lucía varios cortes que no eran para nada de carácter superficial. Además, si a eso le sumáramos la herida que ella le había provocado, era claro que le tomaría un par de meses sanar de aquellas heridas incluso si el hombre usaba lágrimas de fénix. El poder santo era un veneno mortal y dado que su ataque había estado cargado de poder sacro, energía natural y chakra por igual, Cocabiel no se recuperaría por al menos 3 meses a partir de aquí, y eso era algo que ella podría aprovechar. Viendo a su alrededor, ella supo que las cosas no pintaban bien para su hogar. Había cadáveres esparcidos por el suelo, las paredes estaban manchadas de sangre y nuevamente el Vaticano había perdido a muchos hombres en la batalla, incluido el Papa mismo. Este ataque había costado muy caro, y si el Vaticano tenía una oportunidad de recuperarse, no se podría lograr si ella seguía con su plan original. Había decidido que seguiría su propio camino, pero viendo su hogar casi reducido a cenizas ella había tomado otra decisión. Aún seguiría con lo que había estado planeando antes de que Cocabiel la golpeara, pero sus planes tendrían que esperar. Usaría estos 3 meses que tenía para reconstruir su hogar, y forjar las bases para que el Vaticano pudiera volver a levantarse, y una vez eso estuviera hecho, ella se iría y cumpliría su misión. Acabaría con Cocabiel de una vez por todas y detendría sus planes a cualquier costo. Antes había fallado y casi muere por subestimar a su enemigo. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. 3 meses era el tiempo que tenía para reconstruir su hogar, pero también lo era para que ella se fortaleciera y pudiera hacerse más fuerte al lado de su compañero. Ahora eran un mismo ser y sabía que mientras eso siguiera siendo así, nada podría detenerlos. Solo debían entrenar y cuando volviera a llegar el momento de enfrentar a Cocabiel, ellos estarían listos, y esta vez, ganarían su enfrentamiento, y eso era algo que ellos podían prometer. Fin. Bueno chicos, y así fue el capítulo de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Opiniones en la caja de comentarios como siempre los digo. Y ahora sí, ¿cuándo el siguiente capítulo? No tengo la menor idea, intentaré que sea antes de que acabe el mes, aunque no prometo nada porque el siguiente capítulo será igual de largo, 2 horas, Operación de Las Vegas parte 2. Así que sinceramente, pues es un capítulo que va a desarrollar cosas y también va a terminar otras. Ya para centrarnos directamente
nuevamente en la trama principal. Como ya lo dije, el siguiente capítulo de Shinobi va a ser el final. La narración de Shinobi, y ya nos estaríamos dirigiendo a la ciudad de Kuo. Ya no habrá desvíos, ya empezaríamos con el arco, bueno, con el epílogo, con el último movimiento, ¿vale? Que vendrá siendo la confrontación con Kukaviel, lo que significa, cuál es el plan que Kukaviel quiere hacer. Aunque bueno, eso lo van a saber en el siguiente capítulo de que es novia. Pero bueno, ya más o menos saben por dónde van los tiros, así que estaríamos llegando al final. Si no me equivoco, probablemente lo haga, porque realmente no me acuerdo. Este arco terminará en el capítulo número 30, si me alargo. Si no me alargo, en el 29, así que estamos cerca de terminar. Así que bueno, sin nada más que decir, aquí acaba el capítulo y espero les haya gustado. Hasta el siguiente. Dejen sus reseñas.